Bienvenidos a un nuevo episodio de su programa Zoom al Misterio. Les saluda Galicia Hernández en esta noche en la que vamos a estar hablando de uno de mis temas favoritos, amigos, que son las anécdotas paranormales de ustedes, la audiencia de Zoom al Misterio. Nos hizo favor Ana Palacios y René Carmona de enviarnos sus historias. Les quiero agradecer muchísimo si nos están viendo. Y pues nada, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho. Déjanos tu like, tus comentarios negativos o positivos. Todo ayuda al canal. Sin más que agregar, iniciemos. Zoom al Misterio. Casos. Misterio. Paranormal. Suscríbete. ¿Qué tal, audiencia de Zoom al Misterio? Mi nombre es Ana Palacios, originaria de Veracruz, México. Hoy les contaré una experiencia que más que ser paranormal, fue de poltergeist. En 2012 me casé. Entonces, mi esposo y yo decidimos rentar una casa, pero como no teníamos mucho dinero, buscábamos vivienda económica. Por tanto, vivíamos con mis padres. Únicamente había viviendas del tipo que queríamos en las orillas de nuestro pueblo. Bueno, pues, un día mi esposo llegó de trabajar. Mientras cenábamos, me dijo: Ana, hay una casa muy económica, pero no sé si quieras rentarla. Está en muy buenas condiciones. Tiene 2 plantas, 3 recámaras, sala, comedor. Cada recámara cuenta con baño propio, área de lavado, patio para atender, terraza, cocina y un jardín independiente del área del patio. Yo me quedé pensando y dije: me parece perfecto, pero ¿por qué si está tan bien la casa, cobran tan poquito? Recuerdo que cobraban 1,500 pesos mexicanos por mes, sin depósito. Mi esposo respondió: ahí está el detalle. Lo que pasa que seríamos vecinos de los difuntos, puesto que el panteón está justo al lado. De inmediato respondí: no, ni pa' qué, Alejandro. Pasaron meses, mi esposo y yo no lográbamos ahorrar nada. Las rentas estaban altísimas, vivíamos, como ya les comenté, con mis padres y mis hermanos. Sinceramente, yo deseaba vivir independiente con mi esposo. Un viernes, mientras trabajaba, Carmen, mi compañera, nos estaba contando que el día anterior había hecho recorridos buscando un departamento y que había encontrado una casa realmente económica. 1,000 pesos mexicanos por mes, pero que nadie la quería debido a que estaba al lado del panteón y que su esposo e hijos respondieron un gran no a vivir en ese lugar, ya que el dueño, René Carmona, les advirtió que en esa casa sí habitaban seres del más allá y que por ese motivo puso ese precio tan bajo a la renta. También comentó que no le gustaba engañar a las personas y que prefería comentarles el gran motivo por el cual estaba deshabitada. Carmen agregó que asimismo René Carmona contó que en 1996 él vivía ahí
con su pareja, quien le decía que cada noche le tocaban la puerta justo a las 3 a.m. y que seguido de ello escuchaba murmullos de varias personas en su oído, que sentía un frío diferente al que se experimentaba en invierno, un frío que el alma lograba sentir. Pero yo nunca hice ningún tipo de caso a lo que Cintia, mi pareja, me contaba. Los meses pasaron y cada día era más callada. Tenía ojeras, no comía y también me pidió que viviéramos en otro lugar. Igual hice caso omiso. Una tarde, casi noche, llegué de trabajar. Cintia extrañamente no estaba, así que planeé recostarme a esperarla para la cena. Subí a la habitación, encendí una lámpara y ahí empezó mi pesadilla, que hasta el día de hoy no sé si fue real o un terrible sueño. Cintia abrió la puerta de la habitación y me dijo: vamos a cenar, René. Pero yo no podía hablar. Trataba, pero solo escuchaba pequeños destellos de mi voz. Ella salió de la recámara, dejó la puerta abierta. Yo la seguí, pero cuando me levanté de mi cama, miré mi cuerpo recostado en la cama. Me asusté y pude gritar: ¡Cintia! Pero ella no me respondió y salí de la habitación apresuradamente. Vi a Cintia bajando la escalera y, por donde ella pasaba, la luz se apagaba. Cintia no se dirigió a la cocina. Ella abrió la puerta hacia la calle. Yo la seguí, pero no podía ir más rápido. Tenía una sensación horrible. Un terror me invadía. Pensaba: despierta, René, esto es un sueño, despierta. Vi a Cintia entrar al camposanto. Le gritaba y ella no se detenía. La perdí de vista en los enormes árboles que dan sombra a los fríos mausoleos. Y cuando llegué a la puerta del panteón, una fuerza me detuvo. No pude cruzar. Tenía miedo y un sentimiento de impotencia porque no podía ir por Cintia. Empecé a rezar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, líbranos del mal. Y cuando terminé esa frase, una especie de película en reversa me devolvió hasta mi cama y en un suspiro grité. Me levanté sudando, tenía muchísima sed. La puerta estaba abierta. Me dio miedo, pero salí de la recámara. Bajé la escalera. La luz de la cocina estaba encendida y yo no la había prendido. ¿Cintia?, grité, pero ella no me respondió. Entró una corriente de aire y vi la puerta de la calle abierta. Hacía frío. Eran mediados de octubre. Salí a la calle, miré hacia el panteón. Ya la puerta estaba cerrada. Solo se veía la luz de la oficina encendida. Era el velador.
y todos los faroles de la luz encendidos que iluminaban ese lugar frío y sombrío. Entré a mi casa, le llamé a Cintia por teléfono a casa de su madre, pero nadie me contestó. Fui entonces, pero para mi desesperación, ella no estaba en casa de su familia. Dijeron que desde las 4 de la tarde ella se había salido con dirección a nuestra casa. Estábamos asustados. Cintia en toda la noche no apareció. Al día siguiente tampoco. Y sí, fuimos a reportar la desaparición. La buscamos por meses, que se convirtieron en años. Yo me salí de esa casa, que con gusto y esperanza había comprado para ella y para mí. Decidí ponerla en venta, pero nadie quiere una casa en donde ocurrió una cosa tan extraña. Y eso me contó don René, dijo mi compañera Carmen. Vámonos, que ya es tarde. Hasta mañana. Salí con una extraña sensación. Por un lado quería rentar una casa, y la casa de don René era perfectísima, pero me invadía el temor ahora más que antes. A la mañana siguiente del sábado descansé. No trabajábamos los sábados y le conté a mi madre todo mientras almorzábamos. Y al contrario de lo que esperaba, mi madre me dijo: no tengas miedo, hija. En la casa nada pasó. Nunca encontraron nada ahí. Tú réntala antes de que alguien te la gane. Y quieran o no, a uno lo que una madre le dice le da seguridad. Así que en cuestión de horas yo ya estaba en el trasteo de la casa con mi marido. Al entrar, sentí una energía nunca antes experimentada por mí, pero pensé, es normal, por tanta cosa que escuché de la casa. Mi primer noche en esa casa fue un martes. Ya me faltaba casi nada para instalarme totalmente. Era una casa realmente acogedora, luces tenues, cada rincón muy hogareño. Inconscientemente tenía miedo de dormir mi primer día ahí, pero todo transcurrió normal. Dormimos, nos levantamos a trabajar, regresé yo primero a la casa a eso de las 7 de la tarde. Me subí a la azotea y vi el imponente Campo Santo, que a pesar de guardar cuerpo sin alma, se veía lindo, tranquilo. Del otro lado de mi casa vivía una anciana con 2 perros y 3 gatos. Se veía malhumorada. Bajé y esperé a Alejandro. Cenamos y dormimos. Despertamos el jueves, fuimos a trabajar. Todo igual al día anterior. Salí a las 6 p.m. y llegué a mi nuevo hogar, al cuarto para las 7. No sé por qué, pero subí nuevamente a la azotea. Igual vi la luz de la oficina en donde estaba el guardia del panteón. Las luces de los pasillos y algo que llamó mi atención enormemente fue una luz, pero no era eléctrica, parecía de velas, en un mausoleo grande. También se veía la sombra de una mujer hincada, como rezando. Se escuchó una puerta cerrar. Quizá era mi esposo. Volteé hacia abajo, en la entrada de la casa. Su auto estaba fuera, estacionado. Y cuando volví la mirada,
hacia el mausoleo. En solo segundos estaba oscuro totalmente. Bajé con Alejandro, cenamos, platicamos de nuestro día, mientras yo lavaba los trastes. Fue entonces que se escuchó la puerta de la recámara principal azotarse. Sería el viento, le dije a mi esposo, y seguimos conversando. Terminamos de limpiar la cocina, subimos a dormir. Notamos que la puerta, por el contrario, estaba abierta y no cerrada, como escuchamos. Y sin decir nada, ignoramos ese hecho. Dormimos sin ninguna novedad más esa noche. Al día siguiente mi esposo tenía trabajo fuera de la ciudad, entonces yo me quedaría sola, puesto que él dormiría en el lugar en donde iría a trabajar. Salí del trabajo, llegué a la casa a las 6:30 de la tarde. Subí a la azotea como si algo me llamara. Vi la oficina con la luz encendida y no quería mirar hacia el mausoleo. Pero el ser humano es por naturaleza curioso. ¿Y qué creen? Que sí, dirigí mi mirada hacia esa especie de capilla. Vi las luces de la veladora y no me dio buena espina, porque ¿cómo era posible que una persona estuviera ahí rezando a esa hora, cuando además el camposanto ya prácticamente estaba cerrado? Y justo cuando pensé eso, la sombra que estaba hincada rezando se levantó y se giró hacia mi dirección, como si me estuviera mirando. ¡Madre de Dios! Bajé hecha un manojo de nervios directamente a la habitación. Me decía a mí misma, ¿por qué hoy que no está Alejandro? ¿Por qué? Dios, qué miedo. Traté de tranquilizarme y pensé, me iré a la cama y todo esto pasará. Me acosté, dejé la lámpara encendida y creo que ya estaba dormida cuando de pronto escuché un plato caer y quebrarse. Era en la cocina, así que bajé. Cuando llegué a la cocina, efectivamente, 2 platos quebrados en el piso, sin justificación alguna. Enseguida se escuchó el rechinido de la puerta de entrada de la casa abriéndose y en nada un frío me invadió al mismo tiempo, un murmullo que decía: aquí estoy. Se me puso la piel de gallina y salí corriendo de la casa. No podía gritar y sin pensar toqué a la vecina de los perros y gatos. Cuando abrió me dijo: viene contigo, está a tu derecha. No sé qué me daba más miedo, si la vecina o lo que me dijo. Ayúdeme, le dije. Estoy sola, mi esposo se fue por trabajo. ¿Cómo te llamas?, me preguntó la vecina. Y le dije: Ana, Ana Palacios. Pasa tú sola, Ana. Moría de miedo, no saben. Me invitó a sentarme y me hizo un té súper raro, que olía más feo de lo que sabía. El caso fue que me dijo que el alma de Cintia no podía descansar porque necesitaba ser encontrado su cuerpo, pero que ella no podía hacer nada, ya que eso no le correspondía. Sin embargo, comentó que yo sí podía hacerlo,
porque a mí sí me creerían. Eso dijo la mujer. También dijo que ella había visto durante años lo que yo acababa de ver, la luz en el mausoleo. Le dije, sí, yo vi esa luz 2 veces y la sombra de una mujer hincada rezando. Entonces tú sabes lo que tienes que hacer, me dijo así, que por esa noche me quedara en el sofá. Y así lo hice. Ella se fue a su cuarto con sus perros y gatos y yo dormí en el sofá. Bueno, no dormí. No pude dormir porque tenía miedo de la señora extraña y no podía ir a mi casa porque me daba mucho más miedo eso. Empezó a entrar la luz de día poco a poco por la ventana y en cuanto amaneció, llamé a la señora, que por cierto no me dijo su nombre. Señora, ya me voy, le dije, pero ella no me contestaba. Así duré unos 10 minutos, hasta que me salí, porque la señora jamás apareció, ni sus perros, ni sus gatos. Entré a mi casa a bañarme, desayunar y alistarme. Salí directamente hacia el camposanto. Eran las 8:45 de la mañana. No había nadie. Ya estaba abierto al público. Así que entré. Recuerdo que estaba nublado totalmente. El día se veía gris. Me dirigí al mausoleo. La puerta de este no tenía candado, así que pedí permiso a Artemisa Villalobos para entrar. Artemisa era el nombre que estaba en el monumento. Entré y al parecer era un mausoleo bastante grande, totalmente abandonado. Decía Artemisa Villalobos, mayo de 1887, octubre 1959. Había otros nombres, pero eran bastante borrosos. Al parecer, familia de Artemisa. El mausoleo tenía una sola ventana en el techo, por donde entraba la luz. Escuché unos pasos acercarse al mausoleo y detenerse justo en la entrada. Supuse que el cuidador del panteón, al ver un mausoleo abandonado abierto, quiso revisar qué ocurría. Pero al yo voltear, no había nadie. Me empezó un temor, así que cuando me dispuse a salir y giré, escuché un lamento. Mi cuerpo quedó paralizado segundos y la puerta del mausoleo se cerró sin brizna de viento alguno. Cuando reaccioné, giré porque sentía que alguien estaba detrás de mí. Logré ver la punta de un zapato detrás de la capilla. Me quedé inmóvil y grité, ¿quién está ahí? Nadie respondió. Analicé esa parte del zapato. Se veía polvoso. Así que me acerqué poco a poco. Y no cabía en mi mente lo que estaba viendo. Era el cuerpo de una mujer, obviamente momificado. Al parecer, cayó antes de lograr llegar al subterráneo del mausoleo. En su mano llevaba una vela que estaba a pocos centímetros de sus dedos, de la mano izquierda.
Tanta información, mi cerebro no la podía procesar. Quise bajar al sótano del mausoleo, pero no pude, porque el cuerpo obstruía el paso. Sin más, salí corriendo asustada hacia la oficina del panteón, en donde estaban dos señores. Les conté lo que vi en el mausoleo y llamaron a la policía. Ese día estuve declarando para deslindarme de toda posible sospecha. Mi esposo, quien ya venía de regreso por tremenda noticia, me llamó cuando llegué a casa. Me dijo que qué había ocurrido, pero todo era tan complejo de contar, así que le dije que a su regreso se lo contaría. Me bañé, no cené, solo me hice un té. Salí en busca de mi vecina, la señora extraña de los perros y gatos, pero nadie abrió la puerta. Me regresé a mi casa pensando en todo y en nada. Me quedé dormida. 6:10 de la mañana me despertó el sonido de las llaves de mi esposo al abrir la puerta. Le conté todo. Así pasaron varios días, hasta que una tarde nos llamó don René, que si podía pasar a vernos a la casa. Sin problema aceptamos. Y aquí es donde nos quedamos sin explicación a tantas cosas que pasan en la vida y por las que se cree en la existencia del más allá. Don René llorando nos contó que le habían llamado para notificar que el cuerpo del mausoleo era el de Cintia, a quien buscó por años y que tenía una pregunta para mí, ya que era imposible que yo pudiese haber hablado con la vecina de al lado, Artemisa, quien tenía poco más de 50 años de fallecida y de quien incluso era el mausoleo en donde fue encontrada Cintia. Yo no sabía qué responder, así que le contamos todo desde el inicio a don René. Al final, no logramos entender por qué Cintia terminó ahí. Quizás le pasó como a mí, que veía el mausoleo de lejos, o quizá fue a la casa de la vecina extraña y ella la mandó a su propio mausoleo. Y accidentalmente, Cintia, mientras tenía una buena obra de poner velas en un mausoleo abandonado, terminó cayendo, perdiendo así la vida. Este acontecimiento fue polémico. Finalmente, el alma de Cintia tuvo descanso y también, al parecer, el alma de Artemisa Villalobos, ya que jamás volvimos a tener presencia de ellas en nuestro hogar. Mi marido y yo seguimos viviendo en la casa de don René y es con permiso de él que cuento esta anécdota. Gracias por darnos un espacio en el programa, Galicia. No nos perdemos ningún episodio. Abrazo a la distancia. Ana Palacios. Como siempre, te agradezco tu tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.